Bueno, no a suspender, a pausar un poco nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y este mes de diciembre vamos a estar atendiendo una serie especial de Navidad en el libro de Lucas. La semana pasada estuvimos hablando el tema fue preparar el camino del Señor, fuimos parte del capítulo 1. Hoy vamos a continuar el mismo capítulo 1 y el tema es la anunciación. Entonces vamos a estar nuevamente en el capítulo 1, pero vamos a iniciar en el versículo 26, ¿sale? Versículo 26. Pues vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra nuevamente. Ponemos este tiempo en tus manos. Suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones, dirigiéndonos y trayendo convencimiento de tu palabra. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Amén. Hermanos, Lucas capítulo 1, nos quedamos en el versículo 26. ¿Sale? ¿Ya están todos ahí? Vamos a iniciar. Versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ay, perdón, fue la baba, no se asusten. Al sexto mes, dice versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes recuerden, la semana pasada vimos cuando el ángel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth iba a estar embarazada, que iba a tener un bebé. Entonces, al sexto mes del embarazo de Elizabeth es cuando sucede esto. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y aquí dice desposada. Había tres partes para el matrimonio de entre los judíos. El primero era el compromiso, que era como un pacto oral entre los padres, que decían: bueno, mi hijo está bien para tu hija y mi hija para tu hijo. Entonces, esto se daba entre los padres comprometían a los hijos de palabra. Esta era la primera parte. Esto podía suceder incluso desde antes que los niños nacieran o cuando ya habían nacido, ¿no? Esto es la primera parte, ese es el compromiso. Después nosotros vemos el desposorio, que era una ceremonia donde se hacían algunos votos y algunas promesas, y desde ese momento, a pesar de que no vivían juntos, la pareja quedaba comprometida y la única forma para separarse era el divorcio, ¿sale? Entonces, desde este momento ya había este compromiso de la pareja. Y al final, después de esto, seguía el matrimonio, que era cuando el esposo llegaba como sorpresivamente por la esposa y la llevaba a su casa y tenían esta fiesta en la que se sellaba el matrimonio, era un testimonio público, ¿sale? Pero nosotros vemos que José y María ya habían tenido esta segunda parte, que era el desposorio. Ahora, quiero que nosotros podamos ver el día de hoy, vamos a estar hablando acerca del anuncio de la venida de Cristo Jesús. María, piensen en la boda. María estaba haciendo seguramente planes, que el vestido, que la decoración, porque decoraban, la comida, todo esto estaba como en la mesa. Lugar donde vamos a vivir, los hijos. Había muchos planes delante de la vida de María y de José. Habían planeado su vida completamente. Y es en ese momento
cuando Dios interrumpe sus planes y cambia todo. Ahora, quiero que podamos considerar este evento muy bien, porque para María que Jesucristo naciera iba a significar desprecio por los demás, incluso estaba en el riesgo de que la apedrearan y que no se pudiera casar nunca si José no la aceptaba. Todo eso podría pasar. La familia de José para siempre la iba a ver como una mujer adúltera, iba a quedar estigmatizada en la sociedad por el resto de su vida. ¿Recuerdas a la mujer samaritana, que la acabamos en alguna ocasión? Ella tenía que ir en un horario diferente al pozo porque era adúltera. Esa iba a ser como la vida de María, por esto que iba a pasar. Todos sus planes, toda la felicidad, todo ese cuento que había imaginado, estaba siendo interrumpido en este momento por este anuncio. Ahora, me gustaría leerte Proverbios, Proverbios 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Me gustaría leerte ahora Gálatas 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque así como para María, en medio de todos sus planes, el anuncio de Jesús significó una interrupción en el sentido que estaba llevando su vida. Cuando Cristo Jesús viene a vivir a nuestro corazón, cuando viene, significa una interrupción en el camino pecaminoso que estábamos llevando. Ahora, pudiéramos ver muy buenos los planes de María, no tenía nada de malo. Pero sabes, en alguna forma hay circunstancias en nuestro corazón, en nuestra vida que decimos, es que esto no era tan malo. Pero la nueva vida que viene a darnos Cristo Jesús requiere un cambio de dirección. Y en muchas ocasiones nos resistimos a ella. Tenemos que pensar en esto. ¿Por qué el hombre y la mujer se resisten cuando su condenación es interrumpida y se les es anunciada vida? ¿Por qué nos resistimos? Muchas veces es porque, vamos ahorita a ver a partir de este versículo, no hemos entendido qué significa esta nueva vida con Cristo Jesús y la menospreciamos. Cuando el hombre y la mujer ponen en segundo término tiempos como este, alabar a Dios, un tiempo de oración, de lectura bíblica, es porque no han entendido lo grande que es Dios. Y el día de hoy me gustaría que pudieras abrir tu corazón, tu mente, a esto, a la importancia que tiene esta relación con Dios. No te voy a insistir, tienes que entender lo que te conviene, qué es lo mejor para tu vida. Entonces hubo una interrupción de planes. ¿Y sabes qué? Buscar a Dios significa esto, una interrupción de este mundo. Dice la palabra que leíamos en Gálatas 17, que los deseos del espíritu son contrarios a la carne. Hay un conflicto de intereses y tendrás que elegir. Y al final vamos a llegar a un versículo que implica una decisión. Vuelvo a leer Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Muchos me dicen, pastor, es que no tuve ganas de leer esta semana. Obvio, si tú esperas tener un devocional cuando tengas ganas, eso va a ser a lo mejor después de muerto, porque nunca vamos a tener ganas. Pastor, no oré. Es que no vas a sentir ganas. Tienes que obligarte, tienes que disciplinar tu vida a la búsqueda de Dios. Y cuando esa disciplina se establece,
empezamos a disfrutar. Dice Hebreos que al principio ninguna disciplina es causa de gozo. Ninguna. ¿A qué adolescente, bueno, así hay casos, pero a qué adolescente le gusta bañarse? Casi todos siempre huelen a mugre. Pero después, hasta lo empiezan a disfrutar. Algunos nunca, pero es parte de una disciplina que es buena para nuestra vida. Y es lo mismo con el acercamiento a Dios. Los deseos de la carne son contrarios, recuérdalo. Continuamos leyendo. Versículo, ¿qué nos quedamos? 28. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Entonces a María lo que la asustó, la conflictó, no fue tanto el ángel, sino qué tipo de palabras son estas, ¿no? Y esto es algo importante en lo que tenemos que meditar. Vuelvo a leer el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo 3 cosas. Salve, muy favorecida. Segundo, el Señor está contigo. Y tercero, bendita tú entre las mujeres. Y estas 3 cosas me gustaría que pudiéramos el día de hoy profundizar para poder entender la importancia de la relación con Cristo y cómo cuando Él viene a nuestra vida e interrumpe nuestros planes, es lo mejor que puede suceder, porque hay algo mucho más grande en esta interrupción. Primero le dice, salve muy favorecida. La palabra favorecida que encontramos aquí es del griego y es la palabra charito. Esta palabra es acepto o acepta. Entonces, cuando le está diciendo, tú eres hecha, acepta. Y no sé si te recuerdas un versículo que vamos a leer, es Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Efesios 1:6 nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero que puedas entender lo que Dios hizo con María. Ahora, no se nos menciona, por lo menos aquí, por qué María fue escogida. ¿Crees que haya sido por su carácter? Podríamos equivocarnos. Fíjate que en los versículos iniciales de este capítulo que leímos la semana pasada, sí nos dice de Elizabeth y nos dice de Zacarías, que eran hombres irreprensibles, con una conducta intachable, justos delante de Dios. De María hasta este momento no se nos dice eso. Lo que se nos dice de ella es que fue hecha acepta. Posiblemente no lo era. No estoy diciendo que fuera una pecadora, porque más adelante en el libro de Hebreos nos habla, y más adelante también nos habla acerca un detalle de ella. Al punto al que quiero llegar es que María no fue elegida por características que ella tuviera, sino fue la gracia de Dios que la hizo acepta. De la misma manera, tú y yo estamos aquí, fuimos acercados a Dios por su pura gracia. Quiero que vayamos leyendo este versículo de Efesios 1:6. Dice que nos hizo aceptos en el amado. No lo éramos, tú y yo no lo éramos, pero nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es que Él nos hizo aceptos en el amado? ¿O por qué no éramos aceptos en el amado? Vamos a continuar leyendo. Dice, en quien tenemos primero redención, y esta palabra subráyala. Son de ese tipo de palabras que posiblemente entendamos vagamente el significado, pero a veces es complicado definir. Por su sangre, el perdón de pecados es otra palabra importante a subrayar. Según las riquezas de su gracia, también subráyala. Ahora, en quien tenemos redención. La redención es
o se habla de que algo fue redimido, es que algo estaba perdido, algo estaba empeñado o algo estaba alejado. Y cuando algo se redime es que vuelve al estado al que debería de estar. Entonces tú y yo no éramos aceptos porque nos habíamos alejado. Dice la palabra que todos pecamos y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron. Entonces, lo único que tú y yo podríamos esperar era una condenación eterna. Ese es en el camino en el que tú y yo íbamos. Ese era el camino. Ayer ¿dónde iba? Era una avenida, me olvidó dónde era, pero iba con la camioneta y de repente vi a un perro que vio a otro perro acá y tú ves la intención así con el pelo encrespado, ¿no? Y sin fijarse, corrió, ¿no? O sea, sin fijarse, no le importó nada, solo su emoción, el instinto, y se aventó contra el perro. Lo esquivé por poco, pero el carro que venía de acá, pues no lo esquivó y salió volando el perro por ahí, ¿no? Eso es una viva representación de nuestro caminar. Nuestra carne nos motivaba o nos llevaba a la perdición eterna. Y en el camino encontraríamos muerte. Eso es a donde íbamos. Y fue interrumpido eso, condenado a la horca, se abrió una puerta para salir y caminar a la vida. Y nos hizo aceptos. Tenemos que entender por qué nos lamentamos de ese camino del cual fuimos librados, si nos llevaba a la muerte. ¿Qué podemos añorar de ese camino? Y nos seguimos viendo a veces como los israelitas. Ay, es que las casualidades. Pero tenemos que entender que a pesar de las dificultades, este camino, a diferencia del que teníamos, este sí lleva la vida. Y entonces fuimos redimidos. ¿Por qué? Por un precio muy alto, por su sangre. No pagaste tú y no fue gratis, como muchos ligeramente lo explican. Es que la salvación es gratis. No, hubo un costo enorme que fue su sangre en el Calvario, que no se te olvide. Y después dice, y el perdón de los pecados que tú y yo teníamos y que, ¿sabes qué?, seguimos cometiendo. De esto fuimos nosotros librados, de nuestros pecados. Y ahora me gustaría regresar nuevamente al versículo 28. Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo, salve muy favorecida, eres hecha acepta. Y el día de hoy tienes que entender que cuando Dios interrumpió tus planes y tu camino a la muerte, te hizo acepto en el amado. Y fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron perdonados y fue abierto camino al Padre. La segunda característica que habla aquí, versículo 28, dice, el Señor está contigo. Ahora, me gustaría leer el 29 junto con este concepto. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces le dice, el Señor está contigo. Al mismo tiempo ella tiene miedo y el ángel le contesta en el versículo 30. María, la típica respuesta de un ángel cuando se presenta al ser humano. ¿Qué dice? No temas. No temas, ¿por qué? Porque has hallado gracia. Esa es la base del no temor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Moisés, este es un gran ejemplo, la zarza ardiendo. Sabemos, o si no sabías, las zarzas son arbustos, no dan sombra, no son como de donde vienen las zarzamoras, no nos confundamos, sino eran arbustos sin sombra, con espinos, y que eran generalmente arrancados cuando se secaban por
por el viento del desierto. Y se parecen a estas imágenes que nosotros vemos en las películas de vaqueros que van dando vueltas a algo, eran parecidas las zarzas. Esos árboles secos, sin propósito, sin fruto, éramos nosotros. Y entonces Moisés se asombra cuando ve una zarza que debería de estar ardiendo con fuego y que no se consume. Esa imagen somos tú y yo. Cuando Cristo viene a nosotros, debería de destruirnos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, dice el Salmo 8. Somos nada. Cuando su presencia se acerca, el ser humano se colapsa. Eso es el por qué cada vez que Cristo se presentaba con yo soy, iban para abajo. Ese es cuando nosotros vemos, por ejemplo, con Daniel, vemos con Ezequiel, que se les presenta a Dios y van para abajo, porque la humanidad se colapsa delante de la presencia de Dios. Quiero que pienses esto, por eso Usa, cuando tocó el arca, murió, porque el hombre no puede ver a Dios, sentir a Dios y permanecer vivo. El día de hoy tú y yo posiblemente tomemos muy a la ligera alzar nuestras manos y decir, ven a vivir a mi vida. Tendrías que entender que si las cosas fueran como en el Antiguo Testamento, después de haber cantado eso, ya estarías muerto. ¿Por qué crees que los profetas de Dios decían, ay de mí que soy muerto, porque he visto a Dios? Con nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Jueces a Sansón, los padres de Sansón, cuando tiene esa visión, la mamá de Sansón, del ángel que viene a anunciarle el nacimiento de Sansón a Jesucristo que se le presenta, el padre dice, ¿y si quiere matarnos? Porque no se podía esperar otra cosa más que muerte de personas pecadoras como nosotros mismos. Y por eso es lo maravilloso de esto que ve Moisés. Y dice, voy a ver esta visión de la zarza que arde y no se quema. Y se acerca y es la justa representación de nosotros. Dios conteniendo su poder, su gracia y su misericordia, y no nos destruye. Y a veces cantamos, vuelvo a repetir, con tanta ligereza, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Todo lo consumiría, todo, y moriríamos, y no la contaríamos. Pero Él ha decidido contener su poder y convivir con el hombre. Recuerda, dice la palabra que Dios es fuego consumidor y que Él no tolera el pecado. ¿Qué vio en esta semana en tu corazón? ¿Y por qué crees que no fuiste destruido? La base del no temor es su gracia. Y María, y el ángel le dice a María, no temas. No porque no pueda pasarte nada, porque podría pasarle algo. No temas porque has hallado gracia. No lo mereces, tú y yo no lo merecíamos, pero hemos hallado gracia. Y la base de poder acercarnos confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, hasta el trono de gracia y hallar el oportuno socorro, es su gracia. Si recordamos cuando Jesucristo muere, está en la cruz y dice, consumado es, y tiembla la tierra, y se parte el velo, sucede a las 3 de la tarde, cuando a esa hora el sumo sacerdote, y como era la Pascua, entraba al lugar santísimo, al lugar santo primero, y estaba ofreciendo el incienso por los pecados de Israel, las oraciones. Y en ese momento se parte la cortina. Debió de haber sentido terror, porque se descubrió el lugar santo. Y a lo mejor de haber hecho así, porque no estaba muerto. Porque por primera vez se había abierto un camino de gracia. Y tenemos que entender que no es poca cosa el poder estar el día de hoy aquí. Muchos, por lo que sea, hemos menospreciado el poder estar aquí delante de su presencia y decimos, sí, Dios está en todas partes. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Si entendiéramos que es que está en todas las partes, no haríamos lo que hacemos. Pero ha tenido gracia.
Y esta es la segunda cosa importante. Él ha tenido gracia. María, no temas. Voy a volver a leer el versículo 28. El Señor está contigo. Venían momentos complicados para la vida de María y para la vida de José, que no tenían o no se limitaban únicamente a este tiempo cuando estaría embarazada, del cual hubo consecuencias incluso cuando Jesús ya estaba en su ministerio. ¿Recuerdan? Los fariseos le dicen, ¿y quién es tu padre? Siguiendo recordándole lo que a la vista de ellos había hecho su madre. La sociedad no lo había olvidado. Aparte de eso, recuerdan la persecución cuando Jesús nace y que tienen que huir a Egipto. Eran momentos difíciles. Y posiblemente tú, por causa del Evangelio o tu relación con Dios, experimentes también momentos difíciles. Y que Jesucristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Y nos dice lo mismo que le dice aquí a María. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Subraya este versículo y apréndetelo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Recuerdo muy bien que este es uno de los versículos que se citan en la parte final. Es una escena muy, muy hermosa. En la parte final de este libro de Bullán, El progreso del peregrino, cuando el creyente está en esta parte de final de la muerte y entrar al reino de los cielos, se cita este versículo. Y es este momento final que no únicamente aplica esto cuando estamos en este proceso de morir o entregar nuestra vida, que es complicado y que causa temor a muchos humanos, pero como les digo, aplica para todo aspecto de nuestra vida en el que experimentamos momentos difíciles. Él está con nosotros. Y a pesar de todo lo que venía para la vida de María, las consecuencias de la interrupción de su condenación y la nuestra, Él iba a estar con nosotros. Y por eso, gracias a Dios, porque interrumpió este camino que conducía a la muerte. Porque no solamente nos sacó y nos dijo, ahí arréglenselas, sino que nos dio una esperanza, que Él mismo estaría con nosotros y que no tendríamos por qué asustarnos de que Él estuviera con nosotros, porque su propósito era de gracia. No habría que temerle a Dios, porque su propósito era de gracia. Y muchos viven en condenación. Muchos cristianos no han entendido lo que es la gracia de Dios. Obviamente no es la ocasión para dar lugar al pecado, sino es para poder entender que Él está aquí y no nos va a destruir, porque se ha determinado salvarnos. Y su gracia nos abre el camino al arrepentimiento y al acercamiento a Él. Y le dice, vuelvo a leer versículo 28, el Señor es contigo. Ahora, siguiente palabra importante aquí, le dice Él, bendita tú entre las mujeres. Esta palabra bendita es la palabra eulogeo en el griego, que quiere decir bendita, nada más, muy bendecida, que se le ha dado alguna bendición. Ahora, ¿qué es esto que Dios nos ha dado? Quiero que podamos leer Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
los que creen en su nombre, les fue dada, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En la concepción judía, cuando alguien veía a otro en necesidad, podría traerlo a su casa y ponerlo como siervo, proveerle todo lo necesario, darle pan, vestido y techo, pero era eso, un siervo. Y él pudo haber hecho eso, rescatarnos de nuestros pecados, limpiarnos, morir por nosotros, pero dejarnos en esa condición de creación, morir y perdernos en la eternidad. Pero Él no le fue suficiente eso, sino que nos dio una promesa mucho mejor. Al contrario de nuestro camino, que era la perdición eterna, nos dijo: ahora les doy la posibilidad de venir a vivir conmigo después de que termine su tiempo en esta tierra. Y no como criaturas, no como siervos, sino como hijos. Y nos bendijo con algo mucho más alto, más sublime y más grande de lo que jamás pudimos haber tenido. Y muchas personas dicen: ay, es que no voy a poder hacer esto, es que tengo trabajo, es que tengo una fiesta, es que tengo lo que sea. ¿En serio? ¿Cambiar eso por esto? No hay lugar de comparación. Aun si entráramos como perros, como siervos, debajo de su mesa, valdría miles, millones de veces más que esto que tenemos aquí. El único camino o lo único que podríamos tener en esto, a lo mejor unos cuantos pesos, pedazos de metal, ladrillos, que se quedarían aquí. Pero ¿sabes? Nos dio algo mucho mejor: ser coherederos, estar en lugares celestiales, como nos dice el libro de Filipenses, ser hechos sus hijos. Esto es algo que un judío jamás podría entender en ese momento, porque él lo veía como la deidad, como Dios, y lo es, pero el pensar que íbamos a ser prohijados, hechos hijos, era algo inentendible, pero lo hizo. Y ¿sabes? Gracias a Dios, porque interrumpió nuestro camino de condenación y muerte y nos hizo aceptos en el amado, nos acercó a Él y no nos va a destruir, sino nos ha dado gracia. Y aparte, nos ha dado una bendición mucho más grande de lo que pudiéramos merecer o simplemente imaginar: ser hechos hijos. Versículo 30. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y lo que María experimentó físicamente y que vio crecer en su vientre, ahora tú y yo lo experimentamos de una forma espiritual en nuestro corazón. La venida de nuestro Salvador a vivir en nuestra vida y convivir con esta carne y experimentar gracia día con día, y que su misericordia se renueve cada mañana. Versículo 32. El ángel advierte a María: ahora, no creas que es un niño como cualquier otro. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. En otras palabras, es el Mesías. Y esto tienes que entender. ¿Te gustó la primera parte? Qué bueno, pero tienes que saber que cuando Cristo viene a vivir a tu vida, Él es esto. Primero, Él es grande. ¿Y tú? Eres tierra y polvo. Pero Él es grande. Y ¿sabes? Esa grandeza no puede ni quiere convivir con el pecado. Y tiene que haber una transformación
en nuestra vida, porque Él es grande. Ahora, dice después, Él es el Hijo del Altísimo, el creador de los cielos y la tierra, el que te formó, el que en sus manos te sostiene, ahora vive en tu corazón si es que lo has aceptado. Y vuelvo a repetir, esto implica una transformación, un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque la última parte, el Señor Dios le dará el trono de David, porque Él reina. Y aquí tienes que entender, querido hermano y hermana, que cuando le dices Señor, tú te has puesto en la posición de siervo. Eso quiere decir que Él manda, tú obedeces. No hay otra forma. Él dice, tú obedeces. No se puede, es contradictorio la oración, no Señor. Eso es contradictorio. La estructura es una contradicción. Al Señor se le dice siempre sí, porque es el Señor. Él manda, yo obedezco. Y entonces va a haber esta guerra en tu corazón, por el trono de tu corazón. Te querrás sentar tú, pero no te pertenece. Estás usurpando un lugar que ya no te pertenece y que siempre le ha pertenecido a Él. ¿Por qué luchas? ¿Cómo es que puedes invitarlo a tu corazón y después decirle, espérame, yo decido acá? No es congruente con la decisión que decimos haber tomado. Y tienes que entender que si ha de venir a tu corazón, Él es grande, Él es Dios y Él reina. Y no comparte ni su gloria, ni su autoridad, ni su grandeza con nadie. Y si algo bueno ha sucedido en tu vida, es por causa de Él, no nosotros. Hemos hallado gracia. Y le dice María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso quiere decir, y profundiza, en que su reino sobre ti y sobre todo, no es los domingos de 11 a 1:30, sino es siempre, para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces empezamos con las excusas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede suceder algo como lo que me estás describiendo? Pues no conozco varón. Y vuelvo a repetir, y vienen nuestros pretextos continuos. Nicodemo le decía, ¿cómo puede suceder esto? Moisés puso muchísimos pretextos, ¿cómo iré? ¿Quién les diré que me envía? Y si no me creen, soy tartamudo, y esto, y lo otro. Y miles de pretextos, pero Dios, es que tengo este problema, es que tengo este compromiso, es que mi familia, ¿qué le voy a decir? Y es que si pasa esto, si no tengo dinero, esto, lo otro. Y miles de pretextos. Y seguimos sin entender que cuando nos es revelado algo tan grandioso, no debería de haber siquiera el titubear. Piensa con algo tan tonto como si viniera alguien con un auto de lujo, entrar y te diera las llaves, es tuyo, lo quieres. Le arrebataré las llaves y te subirías. Después, híjole, ¿y ahora cómo voy a pagar las refacciones, los servicios y la gasolina? Pero al momento te subirías. ¿Cómo podemos dudar de esto? ¿Qué pretexto puede ser mayor que esto? Querido hermano, si has tenido pretextos, hermana, durante tu vida como creyente para no acercarte y tener una plena comunión con Dios, es hora de quitarlos. Porque Él es Dios. Y ve lo que le contesta. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando Moisés pone pretextos, le dice a Moisés, es que no se trata de quién eres tú,
trata de quién soy yo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y quiero regresar nuevamente a Efesios 1:6. Nos quedamos. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esta parte quería leerlo cuando hablábamos de muy bendecido, porque nos dio el ministerio de su voluntad. No simplemente nos da hijos, sino hacernos su hijo, sino nos da a conocer su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es lo mismo que nos dice Romanos capítulo 12, que seamos transformados para poder conocer cuál es la buena voluntad y agradable de Dios, ¿no? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, así tuvimos herencia. Esa es otra de las cosas por las cuales fuimos bendecidos, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos otra bendición para alabanza de su gloria. Es decir, te ve y se agrada. Y esto es algo que nos dice también el libro de Isaías, que verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Esas palabras sigo sin entenderlas. Que Él pueda beberme a mí el fruto de su aflicción en la cruz y estar satisfecho con esto. Si yo me veo cada mañana y no me siento satisfecho, pero Él se siente satisfecho. Eso es grande. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, y pon atención en esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces, ¿qué hace? Y llegamos a lo que estamos leyendo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, todos tus pretextos quedan al lado, tus incapacidades, porque Cristo mandó a un consolador que nos convencería de justicia, juicio y pecado, que nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados nos santifica a través del lavamiento de la palabra y quita todo pretexto, nos enseña la verdad, nos guía a Jesucristo y nos da testimonio cuando algo hay mal en nuestra vida. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y este Espíritu Santo permanecerá hasta que estemos en su presencia, hasta la redención final. Entonces, todo pretexto debe quedar al lado, porque así como a María se le dijo, esto no lo vas a hacer tú, ni te preocupes, esto es el Espíritu Santo que va a orar. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy, el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Versículo 36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y si te crees un caso difícil, no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Vuelvo a repetir, si te crees un caso difícil, no hay nada imposible para Dios. Cambió Pablo, que era perseguidor. ¿Qué no podrá hacer contigo? Conmigo. Versículo 38. Y con esto acabamos. Y es una pregunta que tienes, una respuesta que tienes que decir. Si has tenido pretextos, si te has estado resistiendo o has menospreciado los caminos de Dios, quiero que veas qué es lo que hace una mujer o debe de hacer un hombre que buscan agradar a Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No me voy a resistir. Sé que esto será difícil, sé que esto interrumpe mis planes, sé que esto cambiará mi vida, pero soy la sierva del Señor. Hágase tal y como has dicho. Puedes decir el día de hoy tú esto con toda sinceridad. Hágase en mi vida como tú has dicho. No me voy a oponer. Realmente ni podemos, pero voy
hacer todo lo que has dicho que haga. Haz los cambios necesarios. Llévame donde me tengas que llevar. Transforma como lo tengas que transformar, pero que se haga como tú has dicho. Es una respuesta que tienes que meditar y tomar una decisión. Porque como creyentes no podríamos o no deberíamos de vivir de otra forma. Realmente no hay tanto una elección, esto es lo que deberíamos de elegir, si es que nos llamamos sus hijos y sus siervos. Vamos a ponernos de pie. Y el día de hoy te invito a que si hay algo en tu vida que no está bien, puedas arreglarlo con el Señor. Ahí en tu lugar, no necesitas hacer nada raro. Simplemente ora a Dios y ponte a cuentas con Él en tu corazón. Él te escucha. Y si lo has decidido, y te invito a que lo hagas, díselo y que Él haga esta obra en tu vida. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que hemos leído hoy. Gracias porque paraste esa carrera destructiva y ese camino de muerte que habíamos tomado. Dios, te ruego que escuches nuestras oraciones. Si nos hemos resistido, Padre, si hemos menospreciado tus caminos, si hemos puesto pretextos, te ruego que el día de hoy convenzas corazones, que transformes vidas y que juntos podamos decir, Padre, sinceramente, hágase como has dicho, somos tus siervos. O como decía el joven Samuel, habla porque tu siervo escucha. Padre, te ruego que mis hermanos puedan llegar a esa decisión. Transforma nuestras vidas, Padre. En el nombre de Dios Jesús. Amén.